un nuevo episodio de Live to Triatlón. En esta ocasión estamos Fercal, José y yo con Antón Rubanova, natural de Santiago de Compostela, ex triatleta internacional, con 15 años a sus espaldas practicando el triatlón como élite, coach deportivo y creador del podcast Campeones en Ropa Interior. Yo no sé si vamos a estar a la altura de él, pero sí que estoy segura de que nos va a aportar mucho esta charla con él, ¿verdad, chicos? ¿Qué tal, José, Fercal, cómo estáis? Pues bien, yo casi estoy a punto de decir también gracias por invitarme al programa, después de tanto tiempo sin poder aparecer por aquí. Pero bueno, esas son las ocupaciones y las cosas de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos sacando todo adelante. Muy bien. ¿Y tú, Fercal, cómo estás por aquí? Ya veo que estás en la playita. Pues sí, eso te iba a decir también, que tenemos a Antón aquí, que es un lujo, o sea, teníamos ganas y aparte de, bueno, al final es como nos dicen a nosotros a veces, ¿no? Que como que estuviera con nosotros muy a menudo porque le oímos, entonces es como que fuera uno más, ¿no? Le damos la bienvenida a él y te damos la bienvenida a ti también, porque es verdad que nos has abandonado, estás ahí focus con tus entrenamientos, José, estás ahí a tope. Ya no sé si nos contarás las aventuras en las que te has metido, pero vamos, habrá noticias, seguro, habrá noticias porque... Bienvenido, Antón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por tus palabras y para mí es un honor, de verdad, estar aquí con vosotros. Es verdad que no tengo el placer, creo, de conoceros en persona, tanto a ti como a Fercal. A No. José sí, y desde aquí le digo, es una persona que admiro, me encanta. Bueno, creo que compartimos muchas cosas, ¿no? Seguro que yo a mucho menos nivel, pero la manera que vimos el deporte y el deportista como una visión integral y la verdad que es un honor, de verdad, estar con vosotros y en particular con José aquí coincidir. Pues sí, la verdad es que sí que compartimos bastante trabajo, bastante filosofía de cómo trabajar con las personas, con los triatletas y demás. Y además por eso es una de las cosas por las que tenía muchas ganas y teníamos bastantes ganas de que estuvieses, ¿no? Y ya no solamente por eso, por el tema de la veteranía y los años que te he estado viendo competir y bueno, pues como os decimos, ¿no? Los atletas de los triatletas de siempre, sino también por la forma de ver un poco el mundo del entrenamiento y de trabajar con las personas. Pero antes de meternos con eso, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca, ¿no? De cómo llegas al mundo del triatlón, de aquella situación que tuviste de pequeño, de que, bueno, pues por una serie de problemas de espalda, o por lo menos, no sé ya si problemas, pero sí una circunstancia, pues que todo el mundo tiene, ¿no? Pues una pequeña desviación, o a lo mejor era grande en la tuya, no lo sé, ahora nos dices, pues entraste en el mundo del deporte y cómo influyó esa natación a la que tuviste que acudir y demás en todos estos inicios. Pues la verdad que yo siempre digo que para mí algo que a priori podría ser desafortunado, ¿no? Cuando con pocos meses de vida, creo que 4 o 5 meses me detectan ahí una escoliosis en doble curvatura con bastante, bueno, con unos grados bastante importantes. Ujú. Y es verdad que era aquella, no se permitía el nado a las piscinas antes de los 6 años, entonces, bueno, a mí consiguieron meterme ahí un poco en estrajes a los 5, pero hasta los 5 no. Y en realidad eso que podía ser desafortunado para mí fue una bendición porque me abrió a un mundo del deporte en el que siempre tuve durante toda mi niñez y adolescencia que hacer ese deporte de natación. Lo fui compaginando con otras cosas, pero yo nunca he tenido problemas de espalda. Es verdad que estuve muchas veces, ¿no? Lo que recuerdo de pequeño es que estaba siempre cuando iba a revisiones al borde de que pusiera un corsé. Y para mí, pues siendo un niño y tal, seguramente con poca personalidad, ¿no? Y con el miedo a ser diferente, para mí era siempre, uf, que no me ponga el corsé porque me vaya a arruinar mi infancia, voy a ser el bicho raro, tal. Y entonces el nadar hizo que pues se me fuera estabilizando, se me fuera, no sé si corrigiendo, pero al menos no yendo a más y sobre todo, yo creo que lo más importante es desarrollando diversas musculaturas para compensar. De hecho, yo no he tenido nunca ni un solo problema, ¿no? A nivel sensorial por mi parte. Y bueno, pues con un poco eso empecé a nadar y gracias a eso competir ya con 10 años y así. Y con 15 pues caí en el triatlón, por otras fortunas también. Y bueno, pues desde los 15 años ya haciendo triatlón hasta este año, que es el primer año en el que no he competido. Mm. Eso, con 15 años, pues me imagino que entonces el triatlón sería en los primeros años del 2000, ¿no? Aproximadamente. Me acuerdo que en aquella época se decía una cosa, ¿no? Si eres mal nadador, te gusta el cachondeo, vete al waterpolo. Si eres mal nadador, pero te gusta entrenar mucho, vete a la natación, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu caso exactamente? ¿O es que hubo algún Tal cual lo entrenador, dices. o algún entrenador que te marcó y fue como un compañero tuyo, Iván Raña, que has entrevistado otras veces, que, bueno, estaba por ahí pues el personaje de César Varela, ¿no? Por medio y demás. En tu caso, ¿cómo fue?
Pues justamente así, yo como nadador la verdad que no destacaba mucho, ¿no? Es verdad, estoy súper orgulloso de que fui una vez tercero en un campeonato de Galicia de 1500 en infantil, que es una medalla ahí que guardo con muchísimo cariño, la verdad. Pero bueno, pues consiguieron campeonato de España simplemente por el relevo. Mis tres compañeros sí que tenían sus mínimas individuales, yo no la conseguía, iba pues como en el relevo. Y bueno, pues tenía un nivel, la verdad, que medio, sin más, ¿no? Pero mi entrenador de natación era César Varela, que para mí, bueno, pues desde aquí le mando también un abrazo gigante. Para mí es un segundo padre en realidad. Creo que muchísimo de la visión que tengo del deporte y las personas es gracias a lo que él me ha enseñado. Bueno, pues de hecho me siento un poco en deuda, ¿no? Y sigo entrenando a gente también, en parte, por todo lo que él me ha transmitido y creo que al final es algo, bueno, pues me gusta seguir un poco ese legado, ¿no? Y él ya era entrenador de Iván Raya, ¿no? Entonces, con 15 años, a un grupito de nadadores siempre nos decía, oye, tenéis que probar este deporte y tal. Yo la verdad que no tenía ni idea. Con 15 años probé y desde la primera prueba fue un amor a primera vista total. O sea, me cachó totalmente, tuve la suerte de que otro amigo y yo pues, nos metimos de lleno desde el principio también y fue pues eso, aventuras, ¿no? De niño y abrazando un deporte que, bueno, pues ya digo, que no he soltado más porque este año no he competido, pero en realidad sigo súper ligado y me siento parte de este deporte. Entonces sí que te gustaba entrenar, porque en aquella época esos grupos eran los de los machacas. O sea, los grupos de César eran... Sí, sí. Y ya no solo esto, Iván era de esos también, sí me acuerdo. Sí, con mucho componente de aventura, ¿no? O sea, creo que era mucho más explorar y también evidentemente estábamos en una época donde se sabía mucho menos, no había redes sociales para estar en continuo, ¿no? Por el check de todo lo que está haciendo todo el mundo, entonces era mucho, pues yo me acuerdo de aventura, de ir a tal sitio, bueno, mañana vamos a nadar en no sé dónde y a un río que no había sido nunca y luego ven a traer también la bici, que vamos a ir en bici hasta no sé dónde y era todo wow, ¿sabes? Era como no te va a gustar, o sea, como niño bueno, evidentemente entrenábamos, ¿no? Y cada vez entrenábamos un poco más, pero el componente ese de aventura, disfrutar y de juego era primordial. O sea, y de hecho el mismo Iván Raña a día de hoy, ¿no? Que seguimos, lo vi hace 2 días, tal, seguimos estando juntos tal cuando podemos y sigue exactamente igual. O sea, a la aventura, entrenando 5, 6, 8 horas a lo que pueda, o sea, pero disfrutando de esa manera. Sí, sí, es verdad eso que dices. Bueno, a Iván Rayana seguimos en redes y vemos esas locuras, entre comillas, un poco aventura que hace, que se lo pasa, claro, se lo tiene que pasar súper bien y es un poco su manera de vivir y de disfrutar del deporte, independientemente que dejara el tema de competición, élite y tal, que es sobre algo que te quiero preguntar un poco, porque tú, tu trayectoria deportiva, fuiste subcampeón de España, si no me equivoco, en sub-23, fuiste subcampeón de España, y luego competiste en la selección brasileña tras volver a la élite en 2016. Ahí hubo como un salto, ¿no? ¿Cómo fue esto de competir con Brasil en vez de por España? ¿O por qué te ofrecía Brasil? ¿Entorno, apoyo? Cuéntanos un poco cómo fue esa época. Es una historia larga que daría para un solo podcast, pero vamos a resumir. Fui subcampeón de España sub-23 y 2 veces absoluto también, en 2010 y 2013. La primera vez detrás de Javier Buendoya y la segunda después detrás de Jesús Gomar. Y bueno, en realidad yo pues, creo que tenía más o menos buen nivel. Es verdad que España, pues el nivel siempre fue súper alto. También fueron unos años donde el apoyo a los deportistas de élite era bastante reducido. O sea, la gran mayoría de carreras, incluso hablo de campeonatos de Europa y tal, tenían que pagar a los propios deportistas, ¿no? Luego sí que había unas ayudas de viaje. Entonces era, bueno, una circunstancia compleja, ¿no? Y yo es verdad que tenía muchas ganas y era, bueno, pues ilusión, sentía que podía seguir mejorando. Fui a una Copa del Mundo a México, pues yo solo, ¿no? Para intentar entrar en unas World Series, hice sexto y bueno, con muy buena carrera, creo, e incluso para mí esa carrera fue un punto de inflexión, ¿no? Porque yo fui allí un poco a probarme, decir, oye, ¿realmente valgo para esto o no? Fui, me salió bien y mi idea era con esos puntos entrar en unas World Series que nunca había competido hasta la fecha, ¿no? Y ahí era un mes y pico después las World Series de Kitzbühel en Austria, que era un circuito especial, diferente, donde la bici en subida, que a mí me iba muy bien, se corría arriba y tenía mucha ilusión por poder participar, ¿no? Y con los puntos que había conseguido en México yo estaba en disposición de entrar por la Start List, ¿no? Porque al final entran, pues hay 65 plazas había por entonces en las World Series, hay un límite de país, de 6 por país, pero o sea, entran los que están mejor situados en el ranking, ¿no? Yo podía entrar, pero la dirección técnica del momento me dijo que no tenía el nivel suficiente para ir ni pagándomelo yo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento fue como, a ver, a mí esto me encanta, pues es verdad que gano muy poco dinero y encima a nivel deportivo pues tampoco veo que, ya no es que se me apoyen, sino que ni siquiera nos dejan, ¿no? A veces competir
y tomé un punto de inflexión de decir, bueno, pues yo había estudiado también economía, era una rama que me gustaba y me presenté a unas becas del Ministerio de Economía, del Instituto de Comercio Exterior, ICEX, que me las dieron y entonces en su momento dejé el deporte profesional, ¿no? Estas becas era el primer año estudiar un máster en Madrid y el segundo año era estar en una oficina, trabajando en una oficina económica comercial de España en algún lugar del mundo, ¿no? Yo pedí Brasilia y allí es verdad que teníamos un horario de trabajo por la mañana, de 8 a 3 más o menos, seguí entrenando, hice un circuito allí nacional que tenían bastante interesante, donde fui tercero empatado con el segundo, y al llegar al final de año, pues la Federación de Brasil se puso en contacto conmigo, me preguntó pues cuál era mi idea, ¿no? Si iba a seguir viviendo allí, qué tenía pensado, ¿no? Entonces yo en ese momento es verdad que ya me había bajado con el deporte profesional y allí pues competía pues para pasármelo bien y es verdad que seguía ganando algo de dinero. Y en el momento que me preguntaron eso, pues se me abrió ahí, bueno, me vino un segundo tren que con el que yo ahora contaba, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos un proyecto para competir como Brasil en los Juegos de Tokio 2020. Y fue por eso, o sea, en realidad yo me fui por trabajo a Brasil, se me abrió otra vez la puerta del deporte y, bueno, que al final no pudo ser, no conseguí, digamos, el objetivo último, sí que la verdad que fue un periodo que recuerdo con mucho cariño y que estoy súper agradecido. Qué Qué bueno. bueno, qué bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que en aquella época es que España era una gran potencia. Aparte que luego había un tema que era que muchos directores técnicos pues entrenaban a ciertos deportistas, entonces algo que a lo mejor pues no debería haber sido. Y tu caso también pasó parecido con Omar, con nuestro amigo Omar Tallara. Y la verdad es que había mucha competencia en aquel entonces, en todos los sentidos, tanto políticas y demás, como de rendimiento serio. Sí, sí, yo me acuerdo bien de ese periodo. Pues nada, y yo quiero que nos vayas contando un poquito con todo lo que has vivido como triatleta en cada una de tus etapas, ¿cuál fue tu carrera más especial como triatleta? Es difícil quedarte con una, pero te voy a decir algunas, ¿no? Siempre guardo con mucho cariño ese primer subcampeonato de España detrás de Javi, porque, bueno, obviamente, pues fue un salto grande, ¿no? Venía de ser séptimo en el Campeonato de España, segundo sub-23, pero el año siguiente, en 2010, ser segundo detrás de Javi, como fue la carrera, porque salimos 7-8 en cabeza, no había mucho entendimiento, me acuerdo que el circuito era muy duro en Pulpí, Javi dijo, oye, aquí o colaboramos, o convences a los demás para que colabore alguien, o yo voy a atacar, porque yo así no voy a ir. Y bueno, al final no querían colaborar, atacó Javi, yo lo maché, al final nos fuimos tres solos y bueno, pues en fin, que decir que poder vivir esa carrera activamente con Javi en la escapada y ser podio, pues es algo que yo creo que le contaré pues a mi niño y ojalá que a mis nietos. Qué Y bueno. eso. Después, las dos Copas del Mundo que hice en Huatulco, que fueron mis mejores resultados, sexto y quinto, las dos significaron mucho. Uno porque 2013 era un poco, me estaba poniendo contra la espada y la pared, como os dije antes, si realmente valgo para esto y si voy a apostar. Y luego volví 3 años más tarde, después de pues, lo que os había dicho, ¿no? De 2 años de entrenar poquito, hice el máster y luego el año de trabajo. En 2016 volví a entrenar con César, llevaba solo unos meses entrenando así duro y por verme ahí quinto, que en realidad perdí el podio por algún pequeño detalle, justo estaba Jill Gills ahí, corrimos juntos y fue una carrera también que recuerdo como muy bonita. Y, y también recuerdo una muy especial en Alemania, en la Bundesliga, que nos bajamos ahí en grupo de cabeza grande, que al final llegamos al sprint 5, ¿no? Que era David Castro que ganó la carrera, que estaba en mi equipo, teníamos equipo y éramos un equipo pequeño y ese Diego, su primer puesto y mi cuarto, pues hicimos segundos, creo que fue algo histórico para el equipo. Y luego hicieron segundo y tercero Mario Mola, Richard Murray, quinto Stephen Justus y que eran del equipo como, bueno, pues como el Madrid y Barça unidos, o sea, para que la gente se haga una idea. Y llegar al Spring ahí los cinco, yo aparte conviví 6 meses, viví junto a Richard Murray en Sudáfrica, fue todo, la verdad que es una carrera que recuerdo también muy bonita. Oh, qué bueno, qué interesante escuchar ese tipo de experiencia, la verdad. Y una cosa que me gusta también preguntaros, cuando he estado compitiendo al alto nivel, no sé cómo manejabas esa presión antes de una gran competición y si tenías rituales o rutinas mentales. Pues mira, es curioso porque creo que aprendiendo mucho sobre esto conforme ya iba compitiendo menos. No sé si también porque cuando a veces te van las cosas como bien o más o menos bien, pues igual sientes menos necesidad de abrirte a otras cosas, ¿no? Y cuando de repente los resultados no son los que quieres, estás más receptivo quizá a aprender y a mejorar, ¿no? Yo creo que una persona que siempre me benefició lo que es la presión, porque yo
de hecho, por la gente que entraba conmigo, no sé, no explicaba muchas veces mi nivel entrenando y luego compitiendo, ¿no? Era como que yo entrenaba regular, yo iba a mi máximo, pero la gente me veía normal y luego competía, sobre todo en carreras importantes. Cuanto más importante la carrera, yo como que rendía mucho mejor. Entonces, en realidad, yo nunca sentí como esa presión, siempre era un poco el compromiso, y me ayudaba mucho pensar también en decir, oye, eh, so- soy súper agradecido de estar en esta línea de meta, ¿no? Cuando competías en un lugar del mundo, es decir, joder, mira, estoy allí en, no sé, pues en todos los países que he competido, con la gente que se dedica a esto, o sea, me sentía realmente privilegiado y muy afortunado, ¿no? Y creo que eso me ayudaba mucho. Y con los años más tarde, sobre todo cuando inicié ese proyecto para Tokio, que al final no se dio, en 2017 que tuve una mononucleosis muy fuerte, que me dejó, la verdad, que bastante tocado física y mentalmente, ahí, wow, me abría muchas otras cosas, empecé a indagar muchísimo sobre el mundo interior, sobre meditación, sobre muchas rutinas que yo he practicado ya cuando mis resultados no eran tan buenos y sin embargo creo que bueno, yo percibía también que me estaba ayudando mucho y es algo que intento transmitir hoy en día también pues, a otros deportistas con los que puedo trabajar. Qué bueno. Y bueno, hemos hablado de momentos buenos en carrera que te traían pues esos recuerdos bonitos, pero entiendo que también habrás tenido tus momentos malos o esas lesiones que a veces te pueden parar. ¿Recuerdas también momentos de ese tipo que después te hayan servido de aprendizaje y demás? Sí, sin duda, aunque yo creo que todos tenemos un poco ese sesgo y yo creo que lo tengo muy influenciado de que lo malo me olvido súper rápido, o sea, me cuesta, así como de, bueno, te puedo Sí. hablar aquí de muchísimas experiencias, de lo no tan bueno me cuesta un poco más, pero bueno, sí que cuando empecé a hacer el triatlón, se me daba bien correr en realidad para lo poco que entrenaba, pero tenía muchos problemas de periostitis, pues lo típico de nadador, ¿no? Tenía las rodillas un poco varas, el pie me pronaba bastante, se me caía mucho el tobillo y tal, tenía muchos problemas de periostitis, podía correr 1 o 2 días a la semana máximo y estuve así años. De hecho, cuando me becaron para Madrid, para el Centro de Alto Rendimiento de la BRU, me fui un poco para buscar, oye, pues voy a estar rodeado de los mejores fisios, los mejores médicos, para aprender también y ayudar. De hecho, bueno, el primer año me acuerdo de algo que, bueno, yo sí estaba allí, seguía teniendo molestias y dije, bueno, estoy aquí, tengo que ir para adelante y tal, y no parar y tener fractura de estrés en la tibia, por ejemplo. Me rompí también el pelo por estrés en una caída tonta andando. Y bueno, fue una época donde me costó verlo, ¿no? Y sí que es verdad que ahí hubo algo que me gustaría remarcar ahora, no por la persona que me lo dijo, que lo dijo con todo su amor del mundo, pero algo que si a alguien le pasa algo parecido creo que le puede ayudar, ¿no? Y es que cuando ya eso, me rompí la tibia por estrés la segunda vez y estaba ahí en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, la directora de la traumatóloga, ¿no? Directora del Centro de Alto Rendimiento, pues haciendo unas valoraciones, me dijo literalmente, mira chicos, que te has equivocado de deporte, es que tú mira cómo tienes la rodilla, los tobillos tal, tú no estás hecho para correr, búscate otro deporte, ¿no? Y en ese momento que una persona que supuestamente es buenísima en su trabajo me dijese eso, pues a mí, más que dolerme, en realidad me sirvió como de una gasolina muy dura, decir, pues vas a ver cómo sí voy a poder, ¿no? Y lo recuerdo con cariño, de hecho, ¿no? Porque, y sé que ella lo hizo con lo mejor que sabía, evidentemente, ¿no? No tenía nada contra mí, que no ni siquiera me conocía, pero eso fue algo que me marcó mucho, decir, pues yo creo que sí que valgo. Y esta energía me voy a acordar esos días duros cuando te cuesta, cuando no quieres seguir, cuando quieres parar un poco, hacer un poco menos, un poco más espacio, y me acompañó mucho tiempo ser run run. Y muy poco después hice ese subcampeonato de España absoluto y tal, y dije, mira, pues yo creo que sí que vale para eso. Qué bueno. Joder, qué bueno. Y luego sí que el momento más que recuerdo que me costó mucho tiempo digerir en realidad fue esa mononucleosis que os conté, porque primero pesa algo muy difuso, porque cuando es un problema físico tal cual, a ver, es muy fácil, ¿no? Yo he tenido varias fracturas y al final pues dices, oye, pues te has roto, ¿no? Es verdad, mira, por ejemplo, me estoy acordando, cuando fui a México a lo que iba a ser en 2011, mi primera Copa del Mundo, que yo llevaba años, la verdad que, bueno, pues haciendo resultados que creo que sí que me merecían una oportunidad, pero bueno, al final lo que hablamos, hay muchísima gente en España y tal. Fui hasta México, Monterrey, iba a ser mi primera Copa del Mundo, estaba Bola, estaba Iván Raña, Ramón Ojeda, y en bici 2 días antes de la carrera me caí, me rompí la muñeca y codo, ¿no? Y fue como, wow, o sea, con todo lo que habías luchado para estar aquí, Oh. pero lo que sí que me costó más fue cuando eso, en 2017, que venía de 2016, empecé a competir como brasileño, que la verdad que fue increíble porque venía de esos 2 años entrando muy poco. Mi primera carrera como brasileño quedé campeón de Sudamérica, la segunda quedé campeón de Brasil.
hice quinto en esa Copa del Mundo que perdí el podio en realidad por algún fallo pequeñito. Es verdad que luego se me hizo un poco largo el año porque yo venía de estar pues, entrenando mucho menos, tuve una pequeña molestia, pero acabé con sexto en el campeonato de toda América, 12 en otra Copa del Mundo. Igual estaba como increíble, ¿no? Porque, o sea, acabo de aterrizar aquí, la oportunidad de mi vida, con alguien, con un país que me apoya, con, joder, teníamos unas condiciones súper buenas, la verdad, Brasil, tenía mi sueldo mensual, si cumplía ciertos objetivos. Y en 2017 justo hago la primera carrera también, podio en el campeonato sudamericano, entonces ya he hecho la selección brasileña, voy a venir a competir a Madrid, la Copa del Mundo también a Cagliari y justo, menos de un mes antes me da ese, bueno, luego dijeron que era mononucleosis, ¿no? Pero yo estuve fastidiado con fiebre y tal unos cuantos días. Y eso me costó mucho porque uno era como el sueño de mi vida, en plan, ahora se ha cumplido, tengo el apoyo que, joder, que siempre he querido, estoy teniendo los mejores resultados de mi vida, a poco que he entrenado, me encuentro súper en paz, como que encontré mi lugar y el no saber, porque es lo que os digo, ¿no? Si es una fractura, dices, vale, pues son 3 meses, son 6 meses, o sea, tú tienes algo, lo que dices, bueno, pues esto es así, voy a hacer lo que pueda, pero aquí era como todo súper difuso de, bueno, pues venga, vete a Madrid o si te encuentras mejor, no pude competir ni mucho menos, tardé bastantes meses, luego parecía que te encontrabas un poco mejor y venga, pues parece que sí, pero cuando apretas de verdad entrenando, tal, me sentía súper vacío, entonces otra vez no, que estuve como en esa lucha continua de decir, bueno, creo que sí estoy un poco mejor, voy a darle caña, luego iba a competir y pasé de estar luchando pues eso, por ser Copa del Mundo, a que me doblasen, en una Copa del Mundo me doblasen, me doblaron y no pude acabar, entonces me sentía como, joder, yo no soy esto, pero no sé cómo hacer lo que yo era y tal, y eso me costó mucho la verdad, y me costó años de procesarlo, ¿no? Y luego, pues, joder, la verdad que cuando lo acepté, me siento súper agradecido hoy en día porque creo que muchísimo de lo que soy hoy es gracias a eso. Literalmente sí me hizo otro mundo en el que habitualmente no pasa. No, vamos siempre como muy piloto automático, todo el material, lo que vemos, no sé qué, y eso fue abrirme a otras cosas y yo descubrí otro mundo, o sea que en realidad estoy súper agradecido por todo eso. Pues sí. Y hablando de digerir, de momentos así duros y demás, y del antes y el ahora que estás hablando, ¿no? De lo que has visto ahora y demás, así en ese sentido, ese traspaso, esa fase de pasar de competidor, de atleta profesional al mundo cotidiano, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevaste? Que tiene mucha relación con el tema de pasar a ser coach y entrenar a la gente, o eso ya venía de atrás. ¿Cómo pudo ser esa situación de poder ser ese antes y después? Pues realmente me costó y fue parte del proceso que estaba contando ahora y tardé años. De hecho, a mí me pasó algo, ¿no? A raíz de la mononucleosis que igual no tuvo nada que ver, ¿no? Pero que yo a partir de ahí, yo era uno que sentía que me quedaba vacío cuando hacía esfuerzos intensos a partir de pues un minuto así, es como que me quedaba súper vacío. Pero me quedó otra cosa también, es que me empezaron a dar muchísimos calambres cuando estaba en posición tumbado, tanto durmiendo como nada. Y estuve muchos años, cuando yo creo que ya lo de la monocross ya sabía, joder, pues tardé igual un par de años, pero luego sí que ya me he encontrado perfectamente bien y tal, pero estuve varios años luchando contra eso que no entendía y a día de hoy tampoco a nivel físico he encontrado una explicación y pues se habla con distintos médicos, fisios y demás, pero bueno, yo iba a nadar y a partir de los 2000, algún día a los 500 y algún día como mucho a los 2500 me empezaba a rotarse toda la parte posterior de la pierna, pues incluso los dedos o gemelos, óleo, o isquios, y sí, los abdominales. Y era un colapso total, o sea, tenía que dejar de entrenar, no podía ni con pool, no podía empujar la pared, no podía hacer nada de fuerza, tenía pues nadar igual solo como a ritmo medio, así para no forzar mucho. Y luego también me pasaba durmiendo, cuando estaba tumbado, pues no podía dormir flexionando un poco las piernas, tenía que dormir solo con las piernas tiradas, en fin, o sea, era durante mucho tiempo estuve pues luchando un poco contra eso, que me pasaba entrenando casi siempre y me pasaba a veces compitiendo. Entonces compitiendo era una locura, porque pues si hacía un triatlón olímpico, por ejemplo, sabía que en los últimos 500 metros o así ya no podía hacer nada de batido de piernas, tenía que ir rezando para que no se hubiese nada. Al montarme en la bici, si no me pasaba en la transición, pues se me subía algo y los primeros kilómetros no podía hacer nada de fuerza.
Y con eso era una sensación de mucha impotencia porque yo me decía, joder, estoy muy fuerte, si me puedo bajar a correr, pero necesito que esto me respete un poco. Entonces, joder, a nivel mental lo pienso ahora y no me lo imagino. O sea, que decir, uno cuando está ahí siempre se agarra a algo, ¿no? Decir, bueno, pues igual me dio menos o ahora creo que hay esto que me está ayudando, pues ahora corregí esto de la hidratación, no sé qué, ahora estoy alimentando de otra manera o lo que sea. Pero en realidad pienso para atrás y digo, joder, fueron muchos años luchando contra cosas que me dejaron mucho tiempo cao. Y eso al final también me di cuenta que cuando, bueno, pues al final obviamente 2019 fue la última carrera que hice a nivel internacional y ya me acuerdo pues acabar llorando y decir, no entiendo lo que pasa, pero no es mi accidente. Para mí era un Monterrey, México, donde justo me había roto la muñeca y codo 8 años antes y yo me sentía fuerte y que esa carrera a pie muy fuerte y podía haber hecho, había nadado cabeza y bici pues me quedé porque no podía de bici, pero que si dijese, si no me pasa esto, yo estaría luchando aquí el podio, ¿no? Y al final quedé pues los últimos y ya dije, mira, ya llevo mucho tiempo luchando con esto, ya está. Me dediqué solo a correr en España, a competir, a ayudar al equipo y tal, pero dentro de mí, en realidad, aunque yo había dado ese paso, tenía la esperanza, la ilusión de decir, un día esto se va a acabar y yo voy a volver a estar ahí arriba. Aunque yo ni siquiera lo verbalizara, pero yo eso lo sentía. Y entonces siguieron pasando los años, aunque yo entrenaba menos, pues me daba igual menos porque la exigencia física cambió un montón, de entrenar 25 horas 30 a la semana, a entrenar pues 15, 12, pero seguía teniendo algo de eso, ¿no? Y muchas veces me daba cuando estaba en máximos 3, por ejemplo, compitiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tardé otros, no sé, 4 o 5 años en realidad en decir, oye, está retirado el deporte. Y puedes hacer un triatlón totalmente amateur, pero es decir, nunca más vas a competir a nivel internacional, nunca más vas a buscar tu mejor versión y tal, me costó tiempo. Y tuve que hacerlo como en distintos capítulos, pero sí que lo mismo, ahora me siento súper agradecido porque creo que vivencié muchas cosas que ahora con otras personas puedo ayudar, ¿no? Y de hecho, lo de agradecer, es verdad que entrenador ya venía siendo desde hace años porque había gente que me pedía ayuda y tal, pero coaching hice un máster pues después de esto, ¿no? 2023 creo que fue, porque dije, creo que ahora tengo mucho para lo que aportar, ¿no? Y al final siempre hay una cosa que a mí me ayuda mucho, es en lugar de buscar los porqués, porque el porqué nos lleva al pasado y es infinito, ¿no? Yo digo, ¿por qué me daban estos calambres? Porque me dieron un clásico en tu vida, eso no vale para nada, te vas a fustigar, sacas la fusta y pum, pum, pum. Pero en realidad, si tú preguntas para qué, yo uno de los para qué sí que me ayudó mucho es decir, oye, esto te ha pasado también para que tú puedas ayudar y acompañar, más que ayudar, me gusta para acompañar a otros deportistas, a otras personas que estén pasando por algo complejo en su vida. Joder, macho, la verdad es que, vamos, yo no conocía muchas de las cosas que nos estás contando sobre ti, porque hombre, te hemos seguido íntimamente, yo le digo, sobre todo mucho más por tu podcast, etcétera, pero desde el nivel con el que competías, que eso sí lo sabíamos, con los mejores que has competido, tantas competiciones, tanto en el extranjero como has competido, luego dijiste en España también. El tema o sea, el tema de la lesión, la mononucleosis, ese parón, o sea, lo que decías de la incertidumbre, yo me identifico completamente últimamente más, porque esa incertidumbre es casi lo peor a saber, oye, pues tienes un plazo de X tiempo para recuperarte, sabes qué es esto y tienes que hacer estas cosas. Pero cuando no sabes, ya no el cómo, ¿no? Que también es verdad que muchas veces no hay que darle vueltas al cómo eso ha pasado y a partir de ahora, ¿qué hay que hacer, ¿no? Pero muchas veces no sabes ni qué hay que hacer para mejorar eso, porque no sabes la causa, no sabes qué es lo que te lo ha producido, entonces estás un poco ahí, pues, batallando, ¿no? Bateando con esto. Entonces, chapó también por eso. Y al final, yo, según estabas hablando y pensando un poco, yo creo, en las vivencias que cada uno hemos tenido, muchas veces dices lo típico, ¿no? Cuando estás por una lesión que te dicen, esto te va a venir bien, vas a salir más fuerte. Bueno, lo típico que decimos siempre a todos cuando tiene una lesión, cuando te pasa algo. Pero a veces dices, sí, pero si no me pasara, igual estaba más fuerte de lo que estaba antes, ¿no? Es un poco esa batalla de decir, tengo que aprovechar este momento, tengo que sacar algo positivo. No es que sea bueno, sino que simplemente al final podrás sacar algo positivo de cada uno de los momentos, ¿no? Y avanzar. Es un poco lo que creo que nos debe servir a nivel coco, ¿no? Como dices, creo que en tu faceta de coach, pues seguro que con toda tu experiencia vivida, ¿no? Que yo creo que eso cuenta mucho, lo que uno vive al final sirve pues para poder identificar o poder contar a los demás por esos puntos que pasan. Me recordaba lo del Ailo, no sé si, o sea, este parón, decir, no puedo entrenar, sabes que a San Lailon hasta un tiempo en el cual no podía entrenar, no sabía por qué, estaba cansado, que no sé si habrá sido mononucleosis también,
supongo que no, porque si no, también lo pueden detectar, pero de repente ha vuelto otra vez a entrenar y a competir y a ganar rol, y etcétera. Entonces, no sé, esos momentos un poco en un deportista de élite deben ser complicados y más sin saber el por qué, ¿no? Entonces, tú dejaste la competición de alta, o sea, la alta competición. ¿Tú echas algo de menos de esa alta competición o no? Porque hemos oído a otros que han dicho, no, yo ya acabo, no es que haya acabado quemado, pero ya perfecto, ya he pasado otra etapa, ¿no? ¿En tu caso es también así o echas algo de menos? Lo eché de menos hasta que realmente en mi cabeza asumí de verdad que no iba a volver a tenerlo. O sea, me doy cuenta ahora, ¿no? Durante tiempo yo tenía esa esperanza, como os decía, de decir, va, esto va a pasar y yo me voy a volver a poner ahí a tope. O sea, y voy a buscar otro tren, aunque ya no sea para los Juegos Olímpicos, para otra cosa, pero yo tengo cosas que hacer y tal. Y en realidad, cuando hice el clip mental, que fue sobre todo el verano de 2023, tardé también, o sea, no fue un día, sino que ahí lo vi claro, decir, oye, esto no va a pasar, tú tienes que relacionarte de otra manera con esto y hay una enseñanza mental muy fuerte, hay algo que yo estoy poniendo energía donde ya no es y por eso a mí me ayudó mucho, es decir, ¿para qué? Para acompañar a otros. Entonces, deja de dedicar 12, 15 horas a la semana de entrenamiento, entrenar menos porque es verdad que yo sigo entrenando, me encanta el deporte y se puede seguir haciendo, pero dedica parte de eso a otros, a acompañar a otros. Por fórmate un máster de coaching, haz sesiones acompañando a otros y demás. Y entonces cuando de verdad acabé todo ese proceso, yo ahora me siento súper en paz. Yo ahora voy, pues he competido, o sea, el año pasado fui acompañante de técnico, ¿no?, de la selección española a 2 Copas del Mundo, en Nueva Zelanda y en México. Fui a ver la gran final, por ejemplo, de triatlón en Málaga y os juro que estaba absolutamente en paz. Yo no me cambiaría por nadie que estaba ahí compitiendo, sabiendo que está en un momento de su vida increíble, apasionante, donde las emociones que sientes ahí, buah, son increíbles para lo bueno y para lo malo. Pero de verdad me sentí en paz, pero tardé eso el tiempo. Claro. O sea, entonces yo sí que veo buenas carreras y me encanta ver a la gente ahí, me encanta aparte de hablar con ellos, saber lo que hay detrás de cada persona, en lo que están viviendo, me imagino un poco por las batallas que tiene que estar pasando cada uno, pero no me cambiaría por nada. De verdad que me costó tiempo, pero yo estoy absolutamente en paz. Buen momento ese hasta que ves ese cambio de rumbo y lo tienes claro, que al final es, pues eso, es como soltar algo que te está presionando, que no te deja ser Sí, feliz. sí, de hecho, perdona que te interrumpa, pero a mí también lo que me pasó mucho es que al final uno se crea el personaje, ¿no? Todos vamos con un personaje y pocas veces nos presentamos tal cual somos, ¿no? Y creo que es una de las batallas más grandes que tenemos como, ya no como deportistas, sino como personas. Y entonces al final, yo desde los 15 años, que es cuando estás poco estableciéndote ahí la personalidad y demás, pues tuve la suerte de que el triatlón empecé a disputar muy rápido, ¿no? Entonces yo me acuerdo ya el segundo año hice quinto de España cadete, luego en Junior gané el Open de España, Junior, no sé qué. Entonces, joder, de repente me había reconocido un poco pues dentro del mundo del triatlón. Yo estudié la carrera en Santiago, yo era el especial supuestamente porque era como un deportista de muy alto nivel. Entonces te vas creando como esa careta y yo lo que veía también al final de mi vida deportiva y todo este proceso que decía, joder, ¿y ahora quién soy? ¿Sabes? O sea, hay que decir, ya no soy un triatleta. Y la gente te llegas incluso a decir, yo incluso me decía, joder, pero la gente que entra conmigo como deportistas es porque yo compito y tengo buenos resultados, ¿no? En realidad no es así. Bueno, uno se va entonces también el construirte tu personalidad, o sea, como romper con eso, ¿no? Y decir, vale, yo soy esta persona y luego te das cuenta en realidad que la gente, la verdad, lo que quiere, lo que queremos es conectar con la persona, no con el personaje. Yo vengo aquí con mi careta y no os cuento nada de esto, os digo que todo fue genial, chique, y está muy bien, pero aquí no hemos conectado nada, ¿no? Entonces, cuando tú te muestras a alguien, súper bonito, creo que la gente lo que valoramos y apreciamos totalmente. Entonces, bueno, fue también como un, para, dejo esa careta ahí, la guardo, la puedo poner en la pared si quiero para mirar de vez en cuando, que estoy todo eso, pero en realidad lo que somos es mucho más que eso. Oye, y volviendo a ese chaval de 15 años que practicaba natación y que quería lanzarse al triatlón, si pudiera volver atrás a decirle algo, ¿qué es lo que le dirías? ¿O no? Muy buena pregunta y siempre la hago en el podcast. Hoy te la hemos devuelto. Que al final viene a ser como un poco, está muy bien todo lo que ha sido, yo creo que todos hacemos las cosas lo mejor que sabemos, pero el consejo que le daría es,
vive mucho más el momento. O sea, obviamente hay que tener momentos donde tú creas tu plan y estableces qué quieres conseguir y tal, y es súper importante hacerlo pues, cada periodo de tiempo, ¿no? Y tener muy claro este año cuál objetivo, el año que viene, hablar a largo plazo, a lo que sea, pero vive mucho más el proceso de cada momento y no te cierres a, por ejemplo, pues eso, si te pasa algo que no te gusta, pregúntate el para qué pasa, porque yo, por ejemplo, hubo mucho tiempo que me decía, cuando fue la mononucleosis, ¿no? Decía, joder, pues si hubiese sabido que iba a estar 2 años así, pues me hubiese sacado oposiciones de bombero, por ejemplo, ¿no? Y en realidad creo que también eso es engañarme a mí mismo. Entonces lo que le digo a la gente es, oye, recapacita cada poco tiempo lo que eres, lo que estás haciendo. Cuando haya cualquier parón que nunca escogemos, aprovecha para preguntarte para qué estás haciendo lo que estás haciendo, si realmente lo echas de menos, cuánto es por ti, cuánto es por los demás, cuánto es por tus padres, cuánto es porque eres la estrellita de la universidad, lo que sea. Y entonces, en realidad siempre todo está bien, porque te venga lo que te venga, vas a conseguir conocerte un poco mejor. Y creo que eso al final es la clave. Es curioso que muchos de vosotros, cuando os hacemos esta pregunta, tendéis a decirnos eso, ¿no? El cambiaría un poco el que disfrutara un poco más el día a día, que viviera cada etapa, y es así, ¿verdad, Fercal? Que no es algo que es una respuesta que se suele repetir bastante. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que a lo mejor metidos en pues eso, al final cada uno es lo que ha vivido y efectivamente al final vas cambiando tu rumbo en función de la vida, ¿no? De lo que quieres o bueno, lo que te lleva. Pero es verdad que a veces es difícil metidos bueno, yo me imagino a Antón metido en esa vorágine de entrenamiento con la gente que estaba entrenando, con las competiciones y tal. Yo también te quería preguntar un poco a nivel de triatleta y de entrenamiento, que si pudieras cambiar algo de lo que hiciste, ¿no? Pues ya a nivel deportivo, oye, por la manera de entrenar que teníamos, sabiendo lo que sabes ahora, por lo que has pasado, bueno, no sé si cambiaras algo más, si cambiarías algo de todo ese proceso que te ha llevado hasta que dejaste el triatlón. Y sobre todo, fundamentalmente, es esa duda, ¿no? Porque muchas veces, como dice Sandra, sí, todos es disfrutar más, pero yo entiendo que hay momentos en los cuales el disfrute Claro. no es el que ves pasados 15 años, es otro disfrute que es, oye, me disfruto machacándome, disfruto compitiendo, disfruto descansando lo que tengo que descansar y volver a entrenar otra vez, que luego pasados unos años igual no es el foco ¿no? que tenemos. No sé, en tu caso, a nivel deportivo, si cambiarías algo, lo que te quería preguntar. Y yo creo que, mira, siempre he sido una persona que me apasionaba, y bueno, yo creo que me apasiona, vamos, ahora mismo estoy en esta época de que no, pero que me apasiona competir, ¿no? Entonces, yo entrenaba duro simplemente para competir. Yo, de hecho, lo tenía muy claro y de hecho se ha cumplido. O sea, yo ahora no entreno duro, salvo que me acompañen algunos amigos, quieren hacer algún momento específico y digo, bueno, pues yo voy ahí y me reviento y todo y ya está, ¿vale? Pero si no, a mí siempre me gustaba entrenar, moverme y demás, pero solo hacía alta intensidad para competir, para buscar mi mejor versión. Entonces, creo que sí que hay algo diferente, es buscar más el apoyo de un grupo, porque yo hubo muchos años que entrenaba mucho solo, o cuando estaba en Santiago, con los nadadores, podía con atletas, buscaba algún ciclista para entrenar, pero al final, a ver, es un poco un día si puedes, otro día no. Entonces, muchas sesiones solo, que yo realmente no era lo que más disfrutaba en realidad. O sea, yo eso lo hacía porque yo quería competir al máximo nivel y me apasionaba viajar por el mundo y buscar mi mejor versión. Pero a día de hoy, y de hecho, bueno, pregunté, pero en su momento el triatlón no era un deporte olímpico, o sea, perdón, un deporte contemplado en el deporte universitario de Estados Unidos, pero si me hubiese encantado, por ejemplo, pues hacer parte de mi carrera allí, que después entró y ahora sí que es un deporte que está contemplado en las universidades y tiene esas becas que son espectaculares. O hoy viendo los grupos que hay de entrenamiento a nivel internacional, pues me hubiese encantado, ¿no? Yo es verdad que fui unos meses a entrenar con Murray de Sudáfrica, que estaba por ahí también Frodeno y tal, y el tener un poco más eso, sí que creo que hubiese sido para mí, pensando en rendimiento seguro, pero sobre todo en disfrutar mucho más el día a día. Yo hubiese disfrutado más estando más acompañado, yo creo. Pues bueno, ahora pasándole un poco a tu faceta como entrenador, bueno, que está claro que habiendo vivido todo lo que has vivido como deportista, pues al final le enriquecerás mucho esa faceta de entrenador con ello. ¿Qué crees tú que necesita hoy en día un buen entrenador que no os enseñe en ningún curso? Pues yo creo que mucho el mirar a la persona, ¿no? Por lo menos también es que es la manera que yo veo la vida y claro, al final yo te hablo de la vida como, con el color que yo lo veo, con las gafas que yo Eso tengo. es. Pero yo creo que, por ejemplo, ¿no? Una cosa que yo siento es que
cuanto más profesional es el deporte, más separadas están dos figuras que en el triatlón están unidas, ¿no? Y al final están unidas pues porque pocas personas tienen la capacidad de poder tener, digamos, dos personas que le ayuden. Pero uno piensa en fútbol, en ciclismo, en muchos deportes y hay un entrenador y hay un preparador físico, que son dos personas diferentes, ¿no? En triatlón al final el entrenador tiene que hacer esos dos papeles, ¿no? Entonces yo me siento mucho más cómodo en el apartado de entrenador, o sea, de, por llamarlo de alguna manera, acompañante, educador, ¿vale? Mucho más que en el planificador, digamos, ¿vale? Entonces, yo por eso le doy mucha más importancia a eso. De hecho, yo creo, es verdad que cuanto más nivel te vayas, mucho más importantes son las dos figuras, ¿vale? Yo al final con casi todas las personas que trabajo, de hecho ahora mismo con todas, son triatletas de amateur, ¿vale? Entonces yo le doy muchísima importancia a la parte personal. O sea, me gusta ser, pues seguramente por ese influjo de César y lo que luego fui yo viviendo también, ¿no? Pero me gusta muchísimo el, bueno, pues hablar con Sandra y me da igual que Sandra me diga el primer día que quiere hacer el Ironman, no sé qué y tal, sino que yo voy a estar en el día a día de Sandra y yo quiero conocer pues cómo está Sandra con su pareja y si está durmiendo bien y si no, y si hay que ir un run por algo y si en el trabajo se siente cómoda o no. Y al final yo creo que en base a eso construyo lo demás. Y de hecho, muchos se echarán las manos a la cabeza, pero yo creo que hasta incluso la planificación muchas veces es secundaria. O sea, creo que es para mí, por lo menos, lo más importante es que la persona esté realmente conociendo lo que está haciendo en cada etapa de su vida, oye, pues ahora estos meses, mira, tienes tu pareja que te apoya, tienes el trabajo que ahora está más o menos tranquilo, tienes hijos, no tienes hijos, lo que sea. Bueno, pues estos meses vamos a darle un poco más de caña, pero cuando uno de los pilares de la mesa de cada uno está inestable, para mí ahora es el momento de pensar en hacer locuras, porque al final te necesitas energía para otras cosas en tu vida. Entonces, bueno, a mí lo que me apasiona en realidad es acompañar a las personas en eso, en que evidentemente tiene que ser algo bidireccional y que ellos si quieran también hablen conmigo, pero yo creo que mi valor añadido es poder ver a la persona y en base a eso crecer a un deportista. Qué bueno, súper interesante esto que dices. Y otra preguntita que te quería hacer es, porque al final tú has trabajado con deportistas de distintos niveles, ¿y en qué se parecen y en qué se diferencian los amateur y los élite a la hora de ser entrenados para ti? Bueno, a ver, el de triatlón es muy fácil porque todo el mundo tiene pasión por su deporte. O sea, es que no puedes ser deportista de triatlón si no te gusta. O sea, Sí. o lo veo muy difícil, ¿vale? Si tú quieres hacer un Ironman solo por tener la medalla y tal, seguro que hay alguno que lo hace, pero ostras, va a ser complejo que vivas tu Tiene día a día. corto recorrido, sí. Claro. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay deportistas de élite que la mayoría les encanta entrenar, los tienes que frenar, pero hay deportistas amateur que es lo mismo, ¿no? En plan, oye, bueno, sé que quieres hacer más, pero pues tienes una familia que también te está demandando, igual tú no lo estás viendo, pero estás como gastando muchas balas y igual un día cuando lo ves ya es tarde, ¿no? Y no sé, no sabría decirte, creo que al final es súper individual, ¿no? Cada uno y luego al final la importancia que le da el deporte, ¿no? Hay gente que es respetable, pero que es casi todo en su vida, ¿no? Que igual tienen un trabajo que no les apasiona mucho y es simplemente su método de vivir y luego su conexión consigo mismo, con el mundo, es entrenar y buscar su mejor versión. Y gente que tiene trabajos que son como muy demandantes, que tienen familia, que tienen hijos y el triatlón pues está bien, pero tiene que, ¿no? Que también se va a encajarlo en eso. Entonces al final para mí es súper importante más que el qué, el cómo, ¿no? El cómo le sienta a cada uno cada cosa y desde dónde lo esté haciendo. Joder, macho, o sea, ha quedado súper claro que tú, o sea, yo te quería preguntar también en esa faceta de entrenador, que si la comunicación con el entrenador es fundamental y creo que queda súper claro, ¿no? Que para ti es fundamental, ¿no? Que es verdad, decías que luego hay diferentes perfiles, habrá gente que se abra más, que te quiera contar más y otros que a lo mejor solamente va buscando rendimiento independientemente de esas otras patas que son fundamentales para tener rendimiento y a veces cuando un entrenador no se cuentan, pues el resto tampoco puede ir bien, ¿no? Pero bueno, creo que es fundamental para ti. Y volviendo un poco y aprovechando un poco tu experiencia y tu faceta de coach y demás, ¿qué consejo le darías también, en este caso, a alguien que se inicia como entrenador? Como se inicia como entrenador en triatlón y que quiere dedicar su vida a entrenar a la gente
independientemente del nivel que él tenga, sino simplemente le gusta esa faceta, ya sea como acompañando, simplemente a nivel de rendimiento. Bueno, pero ¿qué consejo le darías ahora que se inicia? Lo primero, que tenga muy claro a qué parte del entrenamiento se quiere dedicar, ¿no? Difícilmente podrá hacer todo, o sea, difícilmente podrá ser entrenador de escuela, entrenador de alto nivel, entrenador online, entrenador presencial, ¿no? Quiero decir que creo que es importante el definir exactamente qué es lo que más me motiva. Me gusta trabajar con niños, me gustaría un día, porque tú puedes decir, no, a mí me encantaría ser deportista de atletas profesionales. Y seguramente no llegues en un día, ¿no? Y, ni un año ni en dos, pero que tengas muy claro dónde te quieres dirigir, porque entonces cuando ves al final lo que tú quieres conseguir, aunque estés muy lejos, sabes la dirección que tienes que trazar, ¿no? Entonces, que se defina un poco. Si quiero hacer una cosa u otra, más presencial, porque quiero vivir el día a día de los deportistas, o quiero hacerlo más online porque quiero trabajar con gente de otros países. Y en base a eso, creo que luego, en realidad, cuando tú defines el punto, luego llegar es más fácil, yo creo, ¿no? Muchas veces, si uno empieza sin saber mucho y diga, va, pues me llaman de aquí, está, pues venga, una oportunidad, pues voy. Igual si estás empezando, tienes que coger todo, ¿no? Pero si tienes claro también el camino, en realidad, que tú cojas otra cosa que ahora no quieres, te puede hacer decir, vale, estoy creciendo. Igual es decir, quiero, pero estoy subiendo. ¿Eh? Entonces, bueno, creo que es importante el definir, en realidad para esto y casi para toda la vida, tener claro lo que quieres, porque es que si no lo sé yo, ¿cómo lo va para el universo? Así es. Es verdad que muchas veces hay rumbo, tenemos claro, ¿no? O inicialmente tenemos claro lo que queremos, pero que luego la vida te lleva por otro sitio, ¿no? O encuentras tú otro camino, intentando llegar a ese camino, se cruza otro y dices, oh, pues mira, esto no lo conocía, ¿no? No sabía yo que podía llegar aquí. Lo que dices a nivel de entrenamiento, pues lo típico, en la escuela empiezo a entrenar a niños porque es una oportunidad, hay un sitio donde me lo ofrece, pero veo que ese no es mi camino, que mi camino es entrenar a gente más adulta o a nivel competitivo que sean mejor, o no me relaciono bien con los niños, ¿no? Es verdad que es importante, yo creo, como tú dices, tener ese objetivo, ese punto final, pero que luego supongo que con la vida nos va colocando en un sitio. Sin duda, y de hecho una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Se habla mucho hoy en día del propósito, de la misión, el Ikigai, ¿no? Y todo eso, y Sí, creo que sí, porque creo profundamente que todos hemos venido a esta vida con una misión, con algo que hacer y que algo que aportar a los demás, pero a mí me dio mucha paz mental el decir, quizá yo no lo sé ahora, y quizá no lo sé, habrá gente que lo sepa con 10 años, gente que lo sepa con 50 y gente que lo sepa el día que se muere, pero que a mí me dio mucha paz mental decir, vale, ¿cuál siento que es mi propósito ahora? ¿Por dónde va? ¿Sabes? Pues quiero estar, imagínate, quiero estar con niños y luego te das cuenta que no, pero según vas avanzando, ¿sabes? Igual tengo un propósito ahora, algo que creo que es, y luego me doy cuenta que no, y entonces voy a otro, y entonces el ir avanzando en la vida te va dando muchísimas respuestas, ¿no? Porque si yo me quedo quieto hoy y digo, es que esto no me apasiona, no lo voy a hacer, tío, esto me gusta, pero tampoco, y esto, es que no es justo lo que me apasiona tampoco. Así es difícil que te venga un día ¿no? ese sí, tipo. sí, sí. Entonces yo creo que subir a la mayoría es avanzando y dándote cuenta y decir, joder, pues esto, hostia, qué fuerte lo que he vivido aquí, por aquí no, esto me está poniendo la piel de gallina, pues igual sí, y ahora me ha pasado esto en mi vida y, joder, pues creo que puedo aportar a otras personas a que si pasan algo así, pues tengan a alguien que les entienda y que les apoye. Entonces yo creo que eso a mí me dio mucha paz, es decir, igual no sé cuál es el propósito final de mi vida, pero yo ahora mismo sí tengo claro uno que tengo, ¿no? Entonces, y eso lo vives pues cuando vas avanzando, simplemente. Eso es. Pues vaya, Antón, me acabas de fastidiar los 40 minutos de charla sobre zona 1, zona 2, electropop, entrenamientos de alta intensidad y todo eso. Me cago, Ahora qué hacemos. No, mira, nada, ahora en ¿Por serio. qué, José? ¿Por qué? ¿Por qué? Así, ¿cuál es esos temas de cuál es tu entrenamiento preferido de tal y cual? ¿Y qué haces antes de...? No, sí, una de las cosas también por las que está Antón aquí es por su visión de lo que es el entrenamiento con la que, en cierto modo, pues me identifico bastante. Y él lo sabe porque hemos estado a veces charlando juntos y, bueno, lo conoce un poquito el trabajo, ¿no? Es decir, esa idea que yo tengo siempre de que antes de entrenar al triatleta tienes que entrenar al atleta y antes del atleta tienes que tener un buen ser humano, es decir, primero es el ser humano, luego puedes convertir en un atleta y luego ya un triatleta. Y como ser humano, pues al final es una persona, un ser holístico, ¿no? Desde todas las facetas a nivel integrativo. Y bueno, pues hablando ya de la hora, ¿no? Hemos hablado mucho del pasado, de esa parte de transición, de esa parte de qué recomendarías, y un esto, lo otro, de experiencia, pero el ahora, ¿no? Y
Y ya desde hace mucho tiempo, aunque le conocemos por medio del podcast que entrevista a otras personas, pero cuando le sigues un poco ves que a él y a su hermano se les entrevista también por una faceta importante que es el trabajo que hacen sobre la salud y sobre el trabajo y podríamos decir el rendimiento saludable de la persona, ¿vale? Que luego eso ya se transfiere a lo que es un buen rendimiento seguramente en sus deportistas. Es decir, ver a esa persona desde ese concepto ancestral de ser humano, ¿no? De la naturaleza, de su relación con los demás, incluso de su relación consigo mismo y eso. Y esto rápidamente lo vamos a entender en el sentido que vamos a ver una serie de preguntitas respecto a ese trabajo, que además Antón tiene una página web sobre salud y ha estado metido con muchas cosas de este tema, ¿no? Yo ahora mismo os voy a soltar 3 conceptos aquí. También Ferka y Sandra pues tienen ahí un par de cositas guardadas que van relacionadas con este ámbito tuyo de trabajo que también aplicas a tus entrenados, y me imagino que a personas que van a consultoría contigo, que no son, a lo mejor incluso son deportistas aficionados que no hacen triatlón y otras cosas, y yo suelto estos 3 conceptos, ¿vale? Y luego ya vamos con lo demás, pero tú aquí tienes la pelota para que puedas hablar, ¿no? Entonces, fíjate, es tan sencillo para empezar como meditación, ayuno y el agua de mar. Ahí para Hala. abajo. Pues sí, mira, como os decía, yo creo que, bueno, seguramente ya hubiese sido un poco más abierto durante muchos mis años como deportista de alto nivel. Lo que pasa es que uno se da cuenta al final también cuando interactúa con los demás, ¿no? Y cuando fue toda esta época de la mononucleosis y demás, yo, bueno, pues digamos que muchos cimientos de lo que era mi vida se vinieron abajo, ¿no? Entonces, al final, bueno, buscando más allá, por ejemplo, la salud, ¿no? La visión de la medicina occidental, por ejemplo, pues para la mononucleosis no tiene ninguna respuesta. Tú vas a cualquier médico, pues el mejor del mundo, que si solo sigue, digamos, el sistema oficial, occidental o como se quiera llamar, te dicen, no hay ninguna cura, esto es un virus, tienes que pasarlo. A algunas personas, me dijeron varios médicos, algunas personas ni se enteran de que la tienen, ¿no? Y sobre todo si te da más joven, más de niño o tal. Hemos visto deportistas que tardan un mes, deportistas que tardan 2 años y deportistas que nunca vuelven a ser el mismo, ¿no? Entonces yo me quedé y dije, ostras, yo me esperaba que la medicina era otra cosa, que me iba a dar respuestas, ¿no? Entonces me abrí a otros profesionales de la salud que trabajan de otra manera, pues lo mismo que hablábamos, pues medicina integrativa, que te ven con una persona, holístico, evidentemente es lo opuesto al sistema de salud que conocemos, ¿no? Porque al final en el sistema de salud, y yo siempre digo, los médicos para mí, seguro que el 99,9% son bellísimas personas porque uno se hace médico solo si de verdad quiere aportar y ayudar a los demás. Si solo te haces médico porque es que ganan muy bien y tienen mucho prestigio, ostras, vas a estudiar un montón de años con algo que igual no te gusta, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces los propios médicos son los primeros, las primeras víctimas de un sistema que ni los escucha, ni les apoya, ni los respeta, ¿no? Porque si tú tienes 5 minutos para tratar a una persona, es que difícilmente te voy a preguntar, poder saber nada de ti, ¿no? Entonces, al final, di con médicos integrativos y el que, bueno, pues tú vas a una consulta, igual estás 2 horas, 3 horas hablando sobre toda tu vida, ¿no? Y de repente dices, guau, pero ¿por qué me pregunta mi infancia? ¿Por qué me pregunta qué le pasó a mis padres? ¿Por qué me pregunta cómo fue mi parto? Entonces hay muchísima información ahí que de repente, bueno, pues para mí se me fue abriendo otro mundo paralelo al mundo que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues entre esos fue el mundo interior, ¿no? Y decir, wow, o sea, la meditación para mí era algo de hippies, esotérico, no sé qué, que joder, hoy en día en realidad se ha avanzado muchísimo, hay muchísima investigación súper top a nivel científico, los mejores deportistas del mundo la llevan a cabo, los mejores empresarios del mundo la llevan a cabo, o sea, que decir que ya no es una cosa de hippies, ¿no? De que están ahí en el campo, que también, y bienvenido sea. Entonces, pues bueno, para mí la meditación es como esa puerta muchas veces a otro mundo que desconocemos, ¿no? Vamos en piloto automático por la vida. Entonces, para mí, yo incluso muchas veces digo un ejemplo, y es que cuando vamos en bici por la carretera, hay algún coche siempre de vez en cuando que te pita y te insulta y tal, ¿no? Que ahora, de hecho, me hace gracia porque es una cosa rarísima, ¿eh? Te puede pasar una vez a la semana o así. En 2000 y poco era cada día 15, 20, 30 coches que te paraban, te filtraban, y en fin, era una cosa rarísima. Evidentemente se ha evolucionado muchísimo. Hoy en día el respeto que hay al ciclista en España yo no lo he visto en ningún otro país del mundo, o sea, es una pasada. Pero aún así hay alguno que te pita muy de vez en cuando, ¿no? Entonces, yo lo que es un ejemplo, pero para que la gente lo entienda, es yo antes me pitaba un coche en la calle
una persona que yo no conozco de nada, no sé si es hombre, si es mujer, o sea, no lo conozco, me pita y la reacción era insultar, hacer así, corte de manga, no sé qué, porque le sentía atacado y ofendido. Bueno, pues yo desde que empecé a meditar, las primeras cosas que sentí es, a mí ahora me pita ese coche por la calle y con los compañeros que voy hacen exactamente lo mismo que hacía yo, porque es algo aprendido ya, y a mí se me abre una ventana en el tiempo que no sé explicarlo mejor, y es, se me abre una ventana que son milésimas de segundo, pero que yo percibo como si fuera un montón de segundos en el que yo digo, wow, me pita un coche, no me conoce, igual tiene un mal día, vendrá, igual discutió con su mujer, igual le pasa no sé qué. Si quiero hacerlo así, se lo hago, pero es que, porque él sí que dice, si no habla de mí, lo que está haciendo habla de él y él va en su día malo, pues ya está, ¿no? Entonces, para mí meditar es dos cosas. Una, tener mucha más conciencia de todo lo que hacemos en la vida cada día. Evidentemente, hay que decir, no somos seres iluminados y tampoco aspira a ello y será algo dificilísimo, ¿no? Pero por lo menos es a mí en mi día a día me doy mucho más conciencia. O sea, yo me puedo enfadar con mi pareja y no, o sea, yo por eso digo, medito y no es que no me enfade con mi pareja, pero yo, por ejemplo, desde que medito puedo comprender mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué me estoy poniendo, por qué siento esta rabia hoy, por ejemplo? Ah, no, es que yo esperaba que ella, como yo hoy vengo más tarde de entrenar estoy hoy yo cuidando a nuestro hijo, pues que yo llegaría a casa y tendría la comida hecha, por ejemplo. O porque yo lo hice ayer, imagínate. Entonces, es como que comprendo mucho mejor lo que está pasando por mi cabeza y de esa manera me puedo aproximar mucho mejor a las personas. En lugar de ir reactivo por la vida, que es el ejemplo de la bici, que me hacen algo y yo, boom, reacciono, pues ahora se me abren ventanas muy grandes, que me aprendo a, pues eso, tener más conciencia en todo lo que hago. Que luego al final me equivocaré como todo el mundo, pero por lo menos creo que tengo mucha más libertad de elección. Y creo que eso es algo, hoy en día, en un mundo tan acelerado donde cuantísimas personas están todo el día diciendo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que... Pues oye, yo creo que cuanto más lo dices, más necesario es, más te puede afectar. Eso es una. Y luego, en realidad, el comprenderte a ti. Porque estamos muchos niños aquí y lo que decimos ese personaje para afuera también es para nosotros, ¿no? Nos da mucho pánico, mucho terror a entrar ahí, a ver qué cosas no nos gustan de nosotros, a igual, bueno, pues ser consciente de que estoy actuando de esta manera, pero yo así no me siento cómodo y por qué lo hago. En fin, es un trabajo creo que ilimitado, pero desde luego a mí me da muchísimo. Y creo que me centra mucho, me da mucha más conciencia en todo lo que hago y ya digo, o sea, no estoy aquí para ser ejemplo de nada, ni me equivoco como todo el mundo, discuto con la gente igual, bueno, igual, de otra manera, ¿no? Pero que no es que ahora esté aquí que me da igual todo, o sea, eso no es la cuestión. Pero para mí meditar es un trabajo espectacular. Y luego, eso para cualquier persona, y encima si hablamos de alto rendimiento, mucho más, ¿no? Porque al final estamos hablando de pues, un deporte como triatlón, pasan miles de situaciones súper complejas que tienes que decir en milésimas de segundo y ya no solo qué decidas, sino cómo lo decidas. Si tú cada vez que hay algo que no te gusta te estás estresando de alguna manera, olvídate, porque un deporte de alto nivel y el 1% de energía o no tenerla o no tenerla es disputar la carrera o estar sin más, ¿no? Entonces creo que el poner esta conciencia y conocernos mucho más es una clave. Y de hecho, bueno, hay un montón de literatura científica y creo que al final lo bueno es que yo siempre digo, ¿no? O sea, te puedes fiar de la ciencia, no fiar de lo que tú quieras, pero lo bonito de esto es que uno lo puede probar. Y cuando uno lo prueba y lo verifica en sí mismo, pues podrá ir viendo cosas. Ayuno, algo de mar, respiración. Seguimos. Hay cosas que pueden servir a los triatletas. ¿Sirven, no sirven? Venga, ¿Cómo lo incluyes tú? O si opinas que alguno de ellos pues está sobrevalorado, así. bueno, yo creo que todos son herramientas, ¿no? Entonces, al final, yo no diría, oye, esto te va a hacer el mejor deportista del mundo porque es mentira, esto es imprescindible para que seas el mejor deportista del mundo, porque no es verdad, porque cada persona tiene que llegar a conocerse y a saber lo que le funciona más y menos, también en distintas épocas de su vida, lo que decíamos, ¿no? A un deportista que le va todo genial y que está ganando y no sé qué, pues posiblemente te diga, ¿qué va a cambiar? Si es que estoy genial, ¿sabes? Entonces, que cuando alguien no consigue los resultados que desea, es mucho más fácil que se abra y decir, vale, pues, ¿qué herramientas me pueden ayudar? La meditación, para mí, sin duda, pero ya no solo como deportista, mucho más como persona, o sea, primero como persona. El tema del ayuno, pues es una herramienta, ¿vale? Entonces depende muchísimo de los objetivos de cada persona, depende de lo que entrene, ¿no? Pero incluso en deportistas profesionales
montón de horas como un deporte como el triatlón, yo lo veo como interesante, ¿vale? No para hacer todos los días, evidentemente, ¿no? Porque un deportista al final trae 30 horas a la semana con mucha intensidad, no tiene sentido. Pero, por ejemplo, para mí, los días que tenga 1 o 2 días a la semana, que tenga día suave, pues el poder reducir la ventana de ingestas, pues es interesante, ¿vale? Entonces, ya digo, quiero decir, para mí es una herramienta y cuanto menos entienda la persona, mucho más interesante, ¿vale? Y creo que al final, bueno, vivimos en un mundo que decíamos, ¿no? De prisa y también la comida muchas veces vivimos como sobreexpuestos, ¿no? Y con sobreestimulación de pantallas, de ruidos, de atenciones, de comida por todos lados. Yo muchas veces lo digo con mi pareja, es que no me gusta nada ir que voy cuando tengo que ir, pero centros comerciales o centro de una ciudad tal, porque digo, es que es como una tentación constante y un estímulo constante de cosas que sé que no me hacen bien, que oye, que me puedo tomar un helado genial y está genial y lo disfruto, pero es como pum, 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 y tienes que estar, a ver, vale, yo quiero esto, no lo quiero, pues bueno. Entonces, vivimos tan así que por eso, pues eso, por decir, decido ayunar un día a la semana o dos o lo que sea para, bueno, me va a ayudar como a nivel herramienta para poder desinflamarme más, para poder, e incluso quien quiera bajar de peso, porque al final es una cosa muy secundaria, ¿no? El tema del ayuno, al final lo importante es, para mí, la autofagia, hay muchas cosas, muchos procesos que se abren así. Si tú estás comiendo continuamente, no dejas descanso a tu digestivo, el sistema digestivo, al final estás mucho más inflamado. O sea, creo que es una cuestión de salud mucho más allá, ¿no? Pero al final también es incluso cuando haces algún ayuno así un poco largo, yo no he hecho más de 48 horas, ¿no? Pero en ningún momento, evidentemente, cuando no estás entrenando fuerte, ¿no? Cuando estás haciendo una temporada de descanso o lo que sea, pero también hay una parte espiritual que me gusta mucho y es que de repente te relacionas diferente con la comida, ¿no? Porque es como que comemos muchas veces ni siquiera sin sentir hambre. Es como, no, tengo que comer y ya está, ¿no? Me levanto y hay días que no tengo hambre, pero venga, voy a comer porque es que tengo que comer. Y entonces, cuando empiezas a ayunar algo, empiezas a sentir mucho mejor la diferencia entre comer por gula, porque me apetece algo rico, o quiero comer, ¿no? Y siempre me hacía la pregunta al principio de, no me gusta demasiado el pescado, como bastante porque sé que es súper sano y tal, pero la mayoría de pescado, bueno, algunos sí, pero, o sea, como sobre todo cuando era niño no me gustaba mucho. Entonces yo me preguntaba, yo ahora digo, joder, me comería tal, vale, me comería un chocolate, pero me comería un pescado ahora, pues entonces no tienes hambre, ¿sabes? Entonces lo que tienes es gula. Y con el ayuno aprendes muchas veces a, bueno, a bajar marchas, ¿no? Y a ver un poco más allá lo que hay. Entonces, para mí, obviamente, no es ninguna de las cosas que hablemos hoy es la varita mágica, pero son herramientas que pueden ayudar. Para mí no tiene sentido que un deportista coma 8 veces al día, que esté todos los días, que coma lo mismo cuando es un día de intensidad muy alta, que es un día que entrena muy poquito, que es un día de descanso. Entonces, bueno, al final, igual que el entrenamiento no es exactamente igual, ¿no? Unas 7 días a la semana fuerte o 7 días a la semana volumen. Uno va haciendo un día de volumen, un día de menos intensidad, un día de descanso. Pues yo creo que con la alimentación es un poco igual, ¿no? Puedo jugar un poco con los nutrientes y decir, pues oye, pues días de intensidad voy a meter mucho carbohidrato, días de poca intensidad voy a ver qué pasa cuando meto menos carbohidratos, voy a hacer alguna de las 3 comidas con menos carbohidratos y ir jugando un poco con eso. Sí, yo, Antonio, sí. no, solo añadir una cosita, que, o sea, sobre esto, que todo esto que estás hablando, entiendo que hace un tiempo atrás, no sé si lo conocías, entiendo que no lo practicabas. En tu entorno, ¿sabes si había gente que lo practicaba? Sobre todo pensando un poco en lo que hemos hablado otras veces, ¿no? La gente, los rendimientos, los tiempos mejor que se están haciendo, que todo va cambiando, la alimentación va mejorando, el material va mejorando, que va mejorando. Entiendo que, como tú dices, todo esto son ayudas, no es que sea la varita mágica, pero ayuda. ¿Todo esto te suena a ti que hace un tiempo atrás había gente que estuviera meditando o que estuviera utilizando la meditación, el ayuno, el tema de la burbuja que has comentado tú, la respiración, todo este tema? En tu época en la cual que la gente quería rendir, ¿sabes si lo estaban aplicando? Sí, sin duda. O sea, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Peter Robertson, que fue 3 veces campeón del mundo australiano y era muy amigo de Iván Raña, vino aquí con nosotros a Santiago en una época y tal, y bueno, él meditaba un montón. O sea, tú le veías, o sea, estas personas que lleva tiempo meditando y tú le ves que transmite otra cosa. O sea, la frecuencia que transmitía era de una paz y eso, estas personas que quieres estar con ellas, ¿no? Porque te transmiten algo súper chulo. Y luego, evidentemente, se ponía encima la bici a correr y era fuerza pura, ¿no? Pero tenía como esas dos
polos, ¿no? Y yo también lo veo mucho, he sido padre hace muy poco, ¿no? Y mi niño tiene 10 meses y medio y aprendo muchísimo con él. Yo digo, para mí es mi mejor maestro, ¿no? Y tú lo ves que está 100-0, 100-0, ¿no? O sea, está en tope, queriendo jugar, subirse y tirarse por allá, o está reventado y quiere dormir. Y nosotros muchas veces los adultos estamos siempre en el 50, o sea, voy a descansar, pero estoy con la cabeza, lo que tengo que hacer mañana, estoy entrenando y estoy pensando, joder, tengo que trabajar, tal, tengo que ir a hacer la compra, tal. Uf, ¿sabes? Creo que es importante poner, y la meditación ayuda mucho a eso también, a ser consciente de lo que estás en el momento, ¿no? Y valorarlo más. Al final, uno puede pensar o sentir, pero no puedes hacer las cosas a la vez, ¿no? Entonces, creo que cuando nos pasamos la mayor parte del tiempo pensando y sentimos poco, nos estamos perdiendo una parte muy importante de la vida, ¿no? Y por eso digo, mi niño es un maestro, porque él está, le llegará la mente, le llegará el ego y todo eso, pero ahora mismo está 100% sintiendo y lo ves en cada instante, todo lo que hace, ¿no? Y es una pasada. La vida no. La verdad es que, bueno, no, esto da para mucho que hablar y de charlar ya un poco más profundo y demás, ¿no? Toda esta parte que a los que nos están escuchando y nos ven en YouTube, que también hay que suscribirse, ya lo recordamos. Yo les invito también a buscar un poquito todo esto, incluso si acaso pues a acudir a la página web de Antón, ¿no? Todas estas herramientas, que al final son herramientas que siempre han existido ahí dentro de lo que es esa parte ancestral de la que hablábamos, ¿no? Desde el tema del ayuno, la respiración, la meditación, la exposición al frío, el calor, todo eso que ahora está como que si fuese una moda, pero que realmente ha sido herramientas de toda la vida del ser como ser natural, ¿no? Pues pueden acudir a ello y son bastante interesantes, pero como la verdad es que tampoco queremos enrollarnos mucho en el sentido de que Antón también tiene cosas que hacer y demás, pues daremos un saltito también a hablar un poquito sobre la otra faceta suya, ya no solamente de entrenador o de coach o de esta parte de salud, sino también la del podcast, ¿verdad, Sandra? Pues sí, una de las cosas que queríamos preguntar, que qué le está aportando esto del podcast y qué busca aportar él al resto, ¿no? Que nos cuente un poco. Pues me encanta la pregunta. Y realmente ha cambiado mucho porque, mira, la idea de cuando nació el podcast en mi cabeza fue una noche, muchas veces me dan así como ideas, clases justo cuando me voy a dormir y cuando estoy a punto de dormirme. Y yo acababa de hacer el máster de coaching y decía, vale, a mí me conocen como deportista, quizá como entrenador, pero ¿cómo me voy a dar yo a conocer ahora como la faceta de coach? ¿Cómo la gente puede saber lo que hago y puedo yo acompañar a la gente? Entonces, bueno, pues se me ocurrió el tema del podcast. Es verdad que decía, "Joder, si hay un montón de podcast ya, si a dónde vas y tal, no, siempre tiene la mente un poco de la mente del impostor. Pero al final, un poco eso. Cuando nació en realidad, Campeones en Ropa Interior era por darme a conocer como esa faceta de coach. Pero en realidad, ya hace tiempo que no busco ya, bueno, pues darme a conocer como eso, ¿no? Creo que al final, pues, porque ya tengo clientes, porque tampoco busco tener demasiado, ¿no? Porque estoy muy involucrado también en el proyecto con mi hermano, José, ¿no? De Ronova Health. Y al final, siendo que cuando ya nació mi hijo, pues sentí que la carga cambia mucho, porque al final hasta ahí me estaba organizando bastante bien y ahora momentos un poco de agobio, porque al final hago yo todo, desde pues, las grabaciones a la edición, bueno, pues, absolutamente todo lo que voy a contar, pues hubo momentos donde me decía, joder, realmente estás esta noche aquí, te vas a acostar a las 4 de la mañana, vas a sacar algo que mañana tienes que jugar con tu niño y tal. Y me hice muchas veces esa pregunta, ¿no? De seguir o no seguir, cómo seguir. Y lo que me está ayudando ahora, en realidad, ese para qué ya no es el darme a conocer como coach, que no es el sentido ahora, sino el decir, quiero entregar algo. Esto es una fase de mi vida que también fue lo que me ayudó mucho cuando encerré esa etapa de deportista profesional y tal, que yo sentí que había sido muy egoísta. Al final, no tienes por qué, pero es verdad que el deporte de alto nivel te ayuda o te empuja un poco a veces a ser egoísta, ¿no? De mirar, ni siquiera con maldad, ¿no? Pero a mirar mucho, pues ya es lo que tengo que traer, lo que tengo que descansar, es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces sentí como que yo ahora me tenía que abrir y tuve muchos inputs en decir, quiero abrirme una etapa de entregar. Entonces ahora mismo el podcast me ayuda mucho a decir, es un contenido, es verdad que tampoco es unas visualizaciones muy grandes y el mundo del triatlón es pequeño, pero hay gente que me escribe que le dice que el espacio le aporta. Y eso a mí me ancla en decir, vale, pues si hay gente que esto le está ayudando, sean 4 personas, sean 10 o sean 400,
pues mira, a mí me conecta con alguna parte muy importante en mi vida que es entregar. Entonces, por un lado, sigo vinculado al triatlón y al final es verdad que disfruto mucho las charlas con las personas porque la mayoría siempre las hago en persona para poder conectar bueno, pues de otra manera, ¿no? Y al final es verdad que las tecnologías son la leche y podemos estar aquí y yo os siento Sí. cerca, pero me gusta obligarme a ir a conocer a la persona, siempre hablo un poco antes, después y que, bueno, pues que la charla sea pues, con mucha conexión y eso me gusta, ¿no? La otra parte de editar y todo eso, la verdad que no me gusta absolutamente nada y redes sociales, pero me conecta con esa fase de, vale, entregar. Estoy en un momento en mi vida donde quiero entregar y esto es como algo muy obvio que bueno, pues lo doy porque evidentemente no espero recibirlo a cambio, no voy a tener ninguna monetización ni nada. Y entonces digo, pues oye, pues entrega esto y sigue dándolo ahí, aunque a veces tenga dudas, es como el ancla a seguir, es esa. Qué bueno. O sea, yo he dicho a Sandra y a José que tenemos que hacer el podcast en persona porque seguro que aporta mucho más, pero es difícil. Es difícil. Es difícil. Yo, Es difícil. es decir, que igual también muchas veces se puede hacer un híbrido, ¿no? Y habrá gente con la que os podáis, es verdad que vosotros incluso siendo varios es más difícil, ¿no? Pero Más que difícil. si alguna persona tenéis la ocasión de hacerlo en persona, pues también lo valoráis, ¿no? Y cuando no, pues estas tecnologías son una pasada. Sí, Pero es sí. verdad que conozco y digo, mira, como he dicho que empiezo así, voy a seguir así. Porque, bueno, pues ahora también como niño me cuesta más moverme y sé que como empiezo online, voy a acabar online. Entonces digo, mira, Claro. sigo 100% así. Y oye, que si algún día tengo que hacer un online, pues lo haré, ¿no? Pero que, Claro. bueno, No, exacto. Pero es verdad que la sensación es distinta. Yo he grabado alguno que ha coincidido que estaba en algún sitio y que había alguien allí con el que grabar y hemos sacado así alguno. Y, o sea, esa conexión que dices es mucho más cercana y lo sientes y cuando sale una conversación fluyes mucho y bueno, está súper a gusto. Que estamos muy a gusto así también, pero entiendo que teniéndonos pero cerca desde luego, con vosotros y estoy. tocándonos, nosotros también. Oye, y curiosidad de podcast, ¿escuchas otros podcasts? ¿Tienes tiempo para esto también? ¿Eras oyente de podcast antes o no? ¿O se utiliza más YouTube? No sé, ¿cómo está? La verdad que poco. Mira, me suelo poner podcast cuando viajo a Galicia en coche, sí que nos ponemos algo. Es verdad que al final, desde que nació el niño, que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, te cambia mucho la vida. Y por ejemplo, sí que reduje, no era tampoco gran consumidor de podcast, pero ahora mucho. Es verdad que antes, por momentos donde mi pareja trabajaba, yo estaba en casa, pues me ponía a veces, ¿no? Mientras cocino o lo que sea tal. Con el niño al final es verdad que tienes igual menos esos huecos, ¿no? Entonces, pues escucho casi siempre cuando voy en coche, así un viaje largo. Pero no consumo demasiado, la verdad. De hecho, los míos ni siquiera los veo, casi nunca. Porque es verdad que, bueno, lo vives, luego lo editas, como que ya lo has Sí, visto. sí. Si Pero- lo editas tú, me suena eso y seguro que lo revives varias veces editando, que si lo vuelves a oír, pues, o sea que está trillado, está trillado. Pero sí que cuando alguno me llama la atención, es verdad que escucho sobre todo de triatlón muy poquitos, escucho más temas de salud que me gustan así más. Y es verdad que cuando ahora, como escucho pocos, los disfruto mucho. O sea, es como un momento Claro. especial donde me digo, bueno, porque es verdad que yo también entrenando no me gusta escuchar. O sea, cuando voy a entrenar me gusta, ya estoy al final por trabajo, por tal, con mucha pantalla y tal. Y cuando salgo a entrenar para mí es muy sagrado eso. Y también me conozco y digo, ostras, un par de veces en mi vida que fui escuchando un podcast corriendo suave y tal, que digo, es una sesión suave y digo, me voy a viciar, o sea, corto por lo sano. Es como el momento también de esta naturaleza y demás, ¿no? Y al final Sí, sí, Claro. sí. puedes hacerlo, pero te está limitando lo que decíamos, estás mucho más en pensar que en sentir. Y entonces para mí es súper importante bueno, no está como muy desbalanceada, por lo menos mi cabeza en ese sentido, y quiero cada vez ir más a sentir y deja del objetivo. Focus en eso que haces. Bueno, sabes que nosotros somos de larga distancia, nuestros podcasts son muy largos, llevamos 1 hora 15, nos hemos comprometido contigo a no irnos a mucho más tiempo, porque al final hay cosas que hacer también, y José y demás. Así que yo solamente, pues, ha sido un gustazo para nosotros tenerte aquí. Hemos tocado muchos temas, desde tus inicios en natación, tu paso por la élite, hasta la visión como entrenador y creador del podcast. Y yo creo que nos deja reflexiones súper valiosas. Así que por mi parte, darte muchas gracias. Y nada, cuando quieras, ya sabes, aquí estamos otra vez para otro ratito. Pero vamos, Muchas gracias a vosotros, he estado súper a gusto, la verdad, y os quiero dar la enhorabuena porque, bueno, pues sé lo que es estar ahí, sé el trabajo que conlleva y, bueno, pues al final es un espacio que yo creo que también, ¿no? Al final seguramente no lo hacemos por ego, pero que
muchísimas personas se escuchan y seguro que les ayuda y muy poquitos se pagan el tiempo ahí de agradecer, ¿no? Sea un comentario, sea un me gusta o lo que sea, que sí, que muchas veces, o sea, no lo tenemos que hacer por eso, ¿no? Pero que es bonito, ¿no? Cuando nos lo hacen, y entonces, bueno, yo también estoy del otro lado, la verdad que os doy la enhorabuena al corazón porque hacéis pues un trabajo y un espacio que a muchas personas le estará apoyando y ayudando, así que gracias de corazón. Yo la verdad es que espero que sí que lo escuchen muchos porque pueden sacar cosas bastante importantes de esta charla. Porque hay un problema que es que normalmente la gente lo que espera son las fórmulas mágicas, ¿no? El tema de voy a escuchar este podcast para que me digan cuántas series tengo que hacer de esto o qué tengo que tomar de lo otro y lo demás. Y realmente, pues lo que hay que hacer es discurrir y sacar las cosas importantes de todas estas charlas. Yo diría que podría decir lo típico, ¿no? Has hablado desde la experiencia, has hablado desde el conocimiento, pero realmente opino que como has hablado es desde la vida, es decir, desde la vida, desde lo vivido, desde el ser, como tú has dicho, que es lo que realmente llega a todos los demás, ¿no? Hablando tanto de lo bueno como de los momentos complicados, ¿no? Como de las situaciones que has podido tener en vida de grandes, pues para tirar cohetes y de ser maravillosas, a pues otras situaciones que no han sido tan maravillosas, la experiencia, ¿no? Todo lo que ha ido ocurriendo durante, es decir, desde la inmadurez a la madurez, incluso pues desde la aventura hasta ahora mismo una palabra muy interesante que has dicho, que es la del propósito, ¿verdad? Entonces, yo creo que si la gente escucha, como has comentado también en algún momento, de manera abierta, no solamente cerrándose en eso de las fórmulas mágicas y que me lo den todo hecho y así yo puedo aplicarlo, pues creo que pueden sacar cosas bastante importantes. Yo te agradezco mucho tu ratito, tu tiempo. La verdad es que ha sido, yo siempre, pues ya llevábamos semanas queriendo poder estar juntos para poder, pues eso, hablar de unos conceptos que por lo general pues se salen de lo particular, de lo normalizado y se van ya a lo más natural. Muchas gracias, Antón. Gracias, José, de corazón, porque te admiro. Me gusta muchísimo todo lo que transmites. Creo que es una visión diferente y necesaria, ¿vale? Creo que al final lo que hablamos, ¿no? Para mí tú eres un entrenador con todas las letras, no porque desmerezca tu parte de fisiólogo, ¿no? Pero creo que al final en esa labor, pues tratando a la persona es algo súper necesario, súper bonito y lo haces, bueno, de manera espectacular, ya solo como hablas y demás y lo que transmites, así que digas todo eso pues me llena de orgullo. Y lo bonito es, ¿no? Que algo que también yo digo en nuestro podcast, ¿no? Y al final es que lo bonito de todo esto es que cada persona que escuche esta hora y 20 o lo que sea que llevamos es con la misma frase o la misma palabra se va a llevar cosas diferentes porque estarán bueno, pues llevándole a cosas de su vida que son diferentes. Entonces, cuando uno escucha desde el ser, cuando uno habla desde el ser, creo que las cosas, pues la magia fluye, así que de verdad que muchas gracias. Pues nada, Antón, por mi parte, pues igual darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por esa manera tan humana de compartir todo lo que has aprendido estos años. Y yo estoy segura de que le van a dar mucho valor cuando nos escuchen todos. Y bueno, que yo te animo y te animamos a que sigas con tu podcast de Campeones en Ropa Interior, que te seguiremos escuchando y que bueno, que nos inspiras a seguir conectados con el deporte de otra manera a todos. Así que nada, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí con nosotros, que ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias y te aprecio mucho tus palabras. Y de hecho, pues mira, ya que estamos, se viene la tercera temporada de Campeones en Ropa Interior y voy a hablar también al final, pues es verdad que los deportistas, digamos, de élite que están arriba, pues son un número un poco limitado, aunque van llegando nuevos, pero me quiero abrir también y ya he hablado con los deportistas que están retirados o que ya no hacen deporte de alto nivel y creo que también pues tienen por reflexiones muy profundas y muy bonitas, así que ojalá que os pueda también aportar y de verdad, gracias de corazón por invitarme, por darme la palabra y por todo lo que haces. Pues muchas gracias, Antón. Estaremos pendientes para seguir expresándote. Deseando esa tercera temporada. Deseando. Sí, señor. Eso es. Bueno, chicos, nos Gracias despedimos. a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.